Hugo Abraham Sánchez Mestizo, para quien pido un fuerte aplauso. Vamos a iniciar el día de hoy. Me gustaría leer la semblanza del maestro. Y bueno, Hugo Abraham Sánchez Mestizo, Hugo S. Mestizo, tal como firma en sus obras, nació en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abogado postulante, especializado en teoría del delito por la Universidad de Salamanca, España. Maestrado en teoría crítica por la Universidad 17, Instituto de Estudios Críticos. Doctor honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas, CIC. Docente en la carrera de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A principios del año 2013 fundó la firma de abogados S. Iuris, Operadores Jurídicos, SC, de la que actualmente es socio director. Fue campeón de debate en la segunda edición de los círculos de debate organizado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, AC. A la par de su perenne labor jurídica y como resultado de su vocación por las letras, es además escritor de narrativa, ensayista y cuentista, autor de la antología de ensayos, aforismos, sospechas, así como del libro de cuentos Espera, nada espera. En materia literaria realizó estudios en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, entre otras. Para el maestro Hugo pido un fuerte aplauso, ya que el día de hoy nos va a presentar su libro que se llama Sospechas. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Revista Latente? Muy buenos días. Vamos a proceder con el video. No. En la página principal se puede... No, tampoco. Ese. Soy Hugo S. Mestizo, un espíritu rebelde de 31 años de edad que juega a ratos a ser abogado, a ratos escritor, a ratos político. Yo siempre trato de corresponder y satisfacer esa deuda que se tiene con el otro. Sin el otro simplemente no existe el yo, puesto que el yo se reconoce en el otro. Pues la verdad es que me gusta mucho vivir, y me refiero por vivir al acumular tantas experiencias como sea posible. Si no me gusta determinado fenómeno, pues bueno, lo escribo, y si al final tampoco me gusta, lo reescribo, lo borro, lo vuelvo a convertir, de tal manera que me convierto en un dios de este microcosmos, que es pues la hoja en blanco. Se piensa que el escritor desarrolla su obra desde cierta pose, desde cierta pretensión y hasta con cierta pedantería, cosa que no es así. Que hay que atreverse a ser distinto, hay que atreverse incluso a ser uno mismo. Entiendo que pues tengo mis limitaciones y que, por ejemplo, soy más analítico, reflexivo que sensible, que es impensable y sumamente pernicioso el que hoy día todavía estemos estirando ideas antiquísimas de viejos autores que, no obstante de su innegable valía y aportación para el desarrollo humano, pues al estar más enfocados a sociedades que ya hemos dejado muy atrás, pues están más cerca de la arqueología que de la diagnosis social. Y bajo esta premisa es como yo invito a la renovación de las ideas. Yo creo que uno vive para la otredad y tiene en
cierto modo que corresponderle. Después de todo, el pensamiento que no tiene una implicación práctica, útil, real, pues probablemente será un buen comentario de sobremesa, de tertulia, pero no va a ser un bastión para el desarrollo social. Entonces, pues el mensaje es muy claro, ¿no? Vivimos en un sinsentido que merece todos los sentidos y merece la pena que nosotros dejemos nuestra impronta, nuestra huella, nuestro propio sentido. Soy un apasionado de la crítica y de la creatividad, y cada uno de mis días trato de aprovecharlos al máximo. Soy convencido de que la crítica es el principal revulsivo de la historia, y qué mejor, pues nos enfrentamos a temas de corrupción, a temas de nepotismo, a temas de ventajismo y de esa típica noción mexicana que dice que el que no tranza no avanza, que termina tergiversando toda la escala de valores que históricamente pues, nos llevaron a esta escala evolutiva. Hoy el capitalismo es el principal responsable de gran parte de las dolencias sociales que padecemos. A tener claro que el dinero es un medio, no hace un fin, y que por lo tanto no merece la pena para su obtención sacrificar otro tipo de valores que además son limitados. Históricamente, los principales modelos capitalistas y socialistas ya tuvieron su turno y han demostrado fracasar en distintas circunstancias, en distintas latitudes, pero han demostrado haber sido insuficientes. Mediante la crítica férrea de cada uno de estos modelos que, insisto, ya han demostrado con creces su fracaso, podemos nosotros rediseñar un modelo político, social, un modelo en el que más allá de lo social y más allá de lo capital se apele a la superación, a la construcción del ser humano, al mejoramiento. Sin duda, el absurdo es un tema que constituye el leitmotiv de muchas de mis reflexiones escritas, de mucho de mi obra, y que sin duda retomo de uno de los grandes filósofos que han empezado al respecto, y que es Albert Camus. Sospechas es una obra que nace de la necesidad de brindar un poquito de luz, que sea una pequeña linterna que alumbre pues a esta atmósfera de oscuridad que estamos enfrentando hoy día en muchas de las áreas de la vida diaria. Los contenidos en Sospechas son textos que bien podrían hacer las veces de espejos en los que se refleja la vida de cualquiera. Decidí que estos no fueran los típicos ensayos académicos rigurosos, sino que fueran lo que hoy día se conoce como ensayos literarios, donde apelo lo mismo a una ventana que al albur, que a la política, que a la mentira, en el entendido de que es una gran página en blanco que está presta a ser llenada, a ser escrita de la manera en que yo elija. Y esa es una de las invitaciones que yo hago a través de Sospechas, el encarar la realidad, el detectar ese absurdo, ese sinsentido que nos va a permitir darle el sentido que nosotros queramos a esta realidad. Obviamente que es una obra obviamente osada, que arriesga. No tengo la mínima intención
de dejar al lector saciado, satisfecho o contento. Lo que yo busco es que el lector, tras leer mi obra, se vea obligado a continuar con la reflexión por sus propios medios. Si yo soy capaz de lograr ese cometido, me daré por bien servido. El presente duele y no puedo callar. No hablo de verdades, solo soy un provocador más. Más que letras, son espejo de mis días. Creo, destruyo, revivo, fusiono y tomo revancha. Estamos rodeados de ecos, mas no voces. Hay que matar todo cuanto se ama. Algún día mi voz será el eco de tu pensamiento, y tus pensamientos la voz que me fue negada. Sospechas, ya disponible en Calirama. Bueno, pues de nuevo muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, maestra, por la proyección del video, pero también muchas gracias a todos ustedes por su valiosa asistencia y sobre todo por brindarme esta oportunidad, este espacio para venirles a hablar un poco acerca de Sospechas y de todo lo que este libro representa a ya casi 11 meses de haberse publicado. Este libro se publicó a principios de este año y desde entonces ha tenido una muy buena recepción por parte de los lectores. Tan es así que Sospechas ha sido el epicentro de distintos eventos, de varias presentaciones. Por ejemplo, fue culpable de un evento por demás simbólico y solemne como el que tuvo lugar en el Auditorio Hombres de la Reforma de la muy respetable Gran Logia Valle de México, pero también de un evento de índole más académica que se verificó en la sala Juan Rulfo del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, de donde por cierto yo soy egresado. Lo que les quiero decir con esto es que todas las presentaciones de Sospechas han tenido su rasgo característico, han tenido su estilo propio y estoy seguro que esta presentación en la que nos encontramos actualmente no será la excepción. Es por eso que, fiel a esta constante de siempre procurar hacer algo distinto, es como hoy, más allá de solemnidades, de cuestiones académicas, más allá de conferencias y exposiciones formales, he decidido el venir a charlar con todos ustedes, a platicar de la manera más cercana y coloquial posible acerca de temas que aparentemente son complejos, pero que en realidad nos afectan a todos y que por tanto deberían de importarnos. Además, el esquema, el formato de este evento se presta mucho para esta conversación cercana, así que bueno, vamos a despojarnos de todo tipo de formalismo y al final ojalá pueda también escuchar esa retroalimentación de su parte. Pues bien, comencemos a charlar y esto pues nos plantea la primera pregunta, ¿no? Acerca de qué vamos a charlar, de qué vamos a platicar. Les comparto que la respuesta a esta pregunta la encontré desde que entré y recorrí, aunque de manera muy rápida, las instalaciones de este recinto del Museo Arqueológico de Xochimilco mismo, que además de recordarme la importancia que este tipo de museos tiene para la colectividad, para la población en general, me enfrentó con una palabra que es sumamente interesante, y me refiero a la palabra arqueología. Como todos sabemos, y bueno, aquí tenemos a una experta en la materia, la palabra arqueología, que viene del griego sarchais, que significa viejo o antiguo, y de logos, que es ciencia o tratado, se refiere a esta disciplina, a muy grandes rasgos, que se encarga de reconstruir nuestro pasado, de explicar
cómo es que a lo largo del tiempo las distintas sociedades han cambiado, se han modificado mediante el estudio de lo que se conoce como la cultura material, es decir, mediante el estudio de objetos, documentos, incluso de construcciones arquitectónicas que depositan el pensamiento que imperó en un lugar y en un tiempo determinados y que para nosotros pues resulta muy valioso. Entonces, por arqueología entendemos no solo la disciplina, sino también esa labor que nos permite el reconstruir nuestro pasado, el hundir las raíces en el pasado para entender nuestro presente. Sería el tratar de explicar nuestro pasado para explicar nuestro presente con miras hacia el futuro. Y bueno, este fue el pensamiento, la serie de ideas que me vinieron a la mente cuando pisé por primera vez este museo. Pensamiento que invariablemente no pude evitar el no asociar con lo que respecto a la arqueología dijo uno de mis filósofos franceses favorito, que es Michel Foucault, un pensador agudísimo, un extraterrestre, como suele decir un amigo para referirse a la excepcional capacidad intelectual de este autor, que en el año de 1969 publicó un libro titulado La arqueología del saber, donde él hace referencia al denominado método arqueológico y donde también propone que todos los fenómenos de la realidad, todas las cosas, tienen que estudiarse bajo la idea de que no existen verdades que podamos nosotros hallar, sino que la verdad se va construyendo. Acerca de Foucault, pudiéramos decir muchísimas cosas. Su pensamiento es muy variopinto y abarca muchos ámbitos de la vida, pero por ahora basta decir que este autor lo que nos invita es a no pasar por alto que todos los fenómenos no es que hayan surgido de una vez y para siempre, sino que son históricos, están sujetos a un antecedente que nosotros tenemos que descifrar. Michel Foucault lo que hace es invitarnos a encontrar los orígenes de las cosas a través de su historia, que es un entramado, un conjunto de acontecimientos que están enredados y que nosotros tenemos que ir desenredando para poder hallar el origen de las cosas, para poder hallar un hilo conductor que vincule todas las épocas y al mismo tiempo hallar las explicaciones, y esto es lo interesante, las ideas que se han creado en torno a una misma cosa a lo largo del tiempo. Pero pues ustedes seguramente se preguntarán qué tiene que ver el museo con el pensamiento de Foucault y estos a su vez con mi obra Sospechas. Pues bueno, que todos, el museo, Foucault y Sospechas, de una u otra forma nos remiten a esa labor arqueológica que nosotros, sirviéndonos del pensamiento crítico, tenemos que día con día llevar a cabo para la construcción de nuestra realidad. Y es que lo que yo hago en Sospechas, aquí el punto al que yo quería llegar, es precisamente sentar las bases para llevar a cabo una arqueología del pensamiento acerca de múltiples temas que yo pienso que resultan ser fundamentales y de preocupación diaria para todos nosotros. En este libro yo hablo, por ejemplo, del lenguaje y de las implicaciones antropológicas que hay detrás del albur. Me pregunto por qué el mexicano alburea y hay razones muy interesantes acerca de esto. Hablo también del tiempo, de la felicidad, de la libertad y hasta de la muerte. Hablo del Estado, del fracaso, del alcohol e incluso hasta del sexo. Pero si nosotros de una manera arqueológica, ya que estamos con esta palabra, nos damos a la tarea de depurar las múltiples temáticas que pueblan las páginas de Sospechas, nos vamos a dar cuenta que la esencia de esta obra es la de poner de manifiesto la importancia que tiene el pensar, y más aún el pensar críticamente. Los ejemplos
acerca de la importancia del pensamiento crítico son abundantes. Basta con voltear la mirada al pasado para darnos cuenta de que sin el pensamiento crítico, mucho de lo que hoy día nos rodea, mucho de lo que hoy día forma parte de nuestra vida cotidiana, desde las explicaciones elaboradísimas que escuchamos, por ejemplo, en torno al universo y a todas estas manifestaciones planetarias, hasta lo más mínimo como puede ser el gran mundo que se abre a la hora de nosotros desbloquear nuestro teléfono celular. Nada de eso hubiese sido posible sin el pensamiento crítico. Y para prueba de ello mencionemos tres ejemplos que para todos nosotros son afines. Pensemos, por ejemplo, ya que hablábamos del universo, de la representación que a lo largo de la historia ha tenido la humanidad acerca del cosmos, acerca del universo mismo. Imagínense ustedes, en un primer momento se pensaba que el universo era solamente lo que podíamos nosotros ver. Se pensaba, por ejemplo, que la Tierra era plana, o posteriormente se postuló que era de forma cilíndrica, siendo que hoy día sabemos que no es así, que no es esférica, es una forma geoidal, que es una esfera ahí un poco deforme. Se pensaba también que la Tierra era inmóvil y que era el centro del universo, alrededor del cual giraban todos los demás planetas, incluyendo el Sol mismo. Pero fue gracias al pensamiento crítico de distintos científicos, de distintos astrofísicos, que poco a poco y criticándose uno al otro llegaron a desmentir esta primera idea que se conoce como teoría geocéntrica, para posteriormente pues decirnos que no era así, que verdaderamente el centro del universo es el Sol y que nosotros como terrícolas, como miembros de esta tierra, pues formamos parte de una de las tantas manifestaciones que justamente orbitan alrededor del Sol. Fueron gracias a las ideas de pensadores que van desde Aristóteles, desde Aristarco de Samos, pasando por Claudio Ptolomeo, incluso hablando de Galileo Galilei. Posteriormente vino, antes fue Nicolás Copérnico, posteriormente Galileo Galilei, Johannes, no me acordé de Kepler, y bueno, finalmente es Isaac Newton, ¿no? Que son nombres que seguramente ahí en nuestra educación básica hemos escuchado, y gracias al pensamiento y las aportaciones de estas personas, pues es como hoy día entendemos que la Tierra tiene la forma geoidal, que en realidad somos el tercer planeta, que estamos en la tercera órbita, así que no nos sentamos tan exclusivos ni tan especiales porque somos uno más de los otros planetas. También se descubre que, bueno, pues la Tierra está en constante movimiento, no solamente en su propio eje, sino en su propia órbita, y este tipo de descubrimientos, que de nuevo fueron un producto de que una serie de individuos decidió apartarse de lo generalmente aceptado, pensar críticamente, cuestionar lo que se tenía como válido, nos han traído hoy día una serie de implicaciones que han llegado incluso a lo que podremos llamar como una defensa planetaria. Recuerdo que incluso semanas atrás fue una noticia a la que seguramente también ustedes tuvieron acceso y que tenía que ver con el hecho de que la NASA había impedido que un meteorito se impactara en nuestro planeta, y esto fue mediante la explosión de este elemento, y bueno, esto es posible gracias a pues, todos estos avances científicos, producto de nuevo del pensamiento crítico. Pero no solo eso, sino que la historia acerca de estas teorías y estas concepciones que les estoy yo participando, también trajeron consecuencias en la vida diaria, en la moral y en la fe de cada uno, porque anteriormente, y no es gratuito que ante estas ideas en su momento la religión se haya manifestado en contra, incluso en el caso de a Galileo Galilei, por ejemplo, lo hicieron abjurar ante el papado, lo mismo que a Copérnico, etcétera.
No es gratuito que la idea de que no somos el centro del universo haya trastocado la mente de las personas, porque eso puso en duda la existencia de un Dios omnipresente, omnisciente, puso en duda también muchas de las versiones de la religión que sostienen que prácticamente todo gira alrededor del ser humano. También ponen en duda acerca de pues, el lugar de privilegio que el ser humano ocupa dentro de todo lo manifestado, dentro de todo el cosmos. Otro ejemplo que también podemos traer a cuento a propósito de la importancia del pensamiento crítico es lo que hoy de manera muy cotidiana y muy natural entendemos por derechos humanos. A veces el gozar de una serie de libertades que bien o mal pues disfrutamos nos hace olvidar que las cosas no siempre fueron así. Imagínense ustedes en las primeras organizaciones sociales donde regía pues prácticamente la ley del más fuerte, era el líder del grupo, el líder de la horda, quien decidía qué tipo de derechos privilegiaban y quiénes eran las personas que podían disfrutar del mismo. Esto sin obedecer a ningún criterio racional, ni mucho menos a una noción de justicia. Cuando con el paso del tiempo ya las organizaciones sociales, las organizaciones políticas fueron tornándose más completas, pues era el jerarca, era el monarca, el rey, el emperador, el señor, y además la clase privilegiada, la clase élite, quienes pues decidían los destinos del resto de la sociedad y pues no pocas veces se cometían una serie de tropelías, una serie de injusticias, tales como el crear categorías donde se hablaba, por ejemplo, de libres y de esclavos, se hablaba de ciudadanos, se hablaba de bárbaros, se hablaba de nobles, de plebeyos, es decir, de este tipo de categorías que le restaban a las personas su estatuto como personas y en ocasiones no eran consideradas como tales, sino a lo sumo eran consideradas cosas o eran consideradas como animales. No fue sino hasta que distintos movimientos independentistas, revolucionarios, entre los cuales destaca, por ejemplo, la independencia de las colonias de Estados Unidos de América del año de 1776 o la Revolución Francesa de 1789, fue consecuencia de este tipo de movimientos donde se da un giro y de una sociedad donde habían más deberes, pasamos a una sociedad donde ahora la regla son los derechos, y es ahí donde comienza a hablarse de los derechos del hombre y del ciudadano, que luego fueron los derechos fundamentales y que hoy día concebimos como los derechos humanos, los cuales han pasado a lo largo de varias generaciones, al menos 4, que van desde los derechos que reconocen pues las potestades más básicas de libertad, de igualdad, hasta los derechos económicos, sociales, culturales. Posteriormente se habla de los derechos de los pueblos o derechos colectivos y finalmente se habla hoy por hoy de los derechos que nacen y que surgen del empleo y del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, dense cuenta, el hecho de que hoy gocemos de un amplio y nutrido catálogo de derechos pues nos permite, por ejemplo, el estar aquí presentes, el poder retirarnos cuando así nos plazca, el comer lo que a nosotros se nos antoje y prácticamente realizar todo aquello siempre y cuando esta máxima es de oro, pues no afectemos los derechos de terceras personas. Bueno, pues toda esta evolución que nos lleva a este estado tan cómodo de libertad, pues fue producto también del pensamiento crítico que en este caso se materializó en los movimientos independentistas, en las revoluciones que se auspiciaron, que fueron lideradas por personas que justamente chocaron contra el status quo, chocaron contra el establishment, contra lo que en ese momento era la regla, y pues de una sociedad, insisto, en la que permeaban los deberes, se pasa a otra que es la que hoy día disfrutamos, donde existen los derechos. Entonces dense cuenta cómo el pensamiento crítico, pues prácticamente, retomo lo que les decía hace unos minutos, ha construido toda nuestra realidad, todo nuestro entorno.
Y un tercer ejemplo tiene que ver con el ámbito médico y particularmente, porque a mí me resulta muy interesante, con la psicoterapia, por ejemplo, con todo ese tipo de técnicas, de mecanismos que sirven para poder remediar o curar, ahí es un tema incluso debatible, las enfermedades mentales. En un primer momento, todo lo que tenía que ver con las enfermedades de orden mental estaban atribuidas a manifestaciones demoníacas, estaban atribuidas a posesiones de espíritus ajenos, y por lo tanto los remedios que en ese momento existían pues eran confesiones, eran rezos, oraciones y hasta exorcismos. La historia cuenta incluso del maltrato de que fueron objeto muchas de estas personas que se encontraban alienadas porque pues los mecanismos que se tenían o que en ese momento existían pues eran muy arcaicos, eran muy, hoy día los podemos llamar de obsoletos. Posteriormente, en diversas civilizaciones se les fue dando una explicación un poquito más racional a estos padecimientos psicológicos. Por ejemplo, en Egipto se creía que existía un vínculo muy estrecho entre las enfermedades físicas y las enfermedades mentales, y creían en una suerte de magia que se basaba en la palabra y que complementaba los tratamientos médicos tradicionales. En Grecia, sobre todo a partir de las ideas hipocráticas, se pensaba que las enfermedades, incluyendo las mentales, eran consecuencia del desequilibrio que existía entre los famosos 4 fluidos básicos de las personas, ¿no? Antes se entendía que la sangre, que la flema, la bilis negra y la bilis amarilla eran los líquidos que el cuerpo humano contenía por excelencia. Entonces, si existía un desequilibrio de alguno de ellos, se manifestaba una enfermedad. Es justo a partir de esta idea como se desarrollaron las famosas sangrías, que consistía verdaderamente en desangrar a las personas en cierta proporción, no hasta matarlas, incluso a veces mediante el empleo de ciertos insectos como las sanguijuelas, porque se creía, insisto, que si existía un desequilibrio entre estos líquidos, pues surgía la enfermedad y en consecuencia, si el problema del desequilibrio, pues habría que equilibrarlos, nivelarlos y entonces la cura iba a presentarse. No fue sino hasta el siglo XIX, hasta los años 1800, cuando de la mano del pensamiento crítico, que fue desarrollado, entre otros, por ejemplo, por Sigmund Freud, como se comenzaron a desarrollar diversas técnicas a base de la palabra, los llamados métodos catárticos, que posteriormente se convirtieron en la sugestión psicológica, y estos a su vez que se convirtieron en el psicoanálisis. Todos estos procedimientos que fueron la base que hoy le dan sustento a muchos de los tratamientos psicoterapéuticos que pues pueden ayudarnos sobremanera. Entonces, de nuevo, esto pone de manifiesto la gran importancia que reviste el pensar y, como he dicho, más aún el pensar críticamente. Pero hasta este punto bien ustedes podrían decirme, pues sí, muy interesante, muy bonito todo lo que nos estás platicando, Hugo, pero resulta que yo no soy ni astrofísico, yo no soy abogado y tampoco pues soy psicólogo. Es más, no me dedico a ninguna actividad que tenga mínimamente que ver con alguna de las actividades que has mencionado, por lo que pues para mí el pensar críticamente la verdad es que me da igual, no me sirve de nada. De ser así, pues yo les contestaría que no hay nada más cerrado que esa postura, porque el pensar críticamente nos sirve no solamente a aquellas personas que hemos elegido dedicarnos a una actividad más de carácter intelectual, sino que nos sirve para cualquier profesión, arte u oficio, e incluso para la vida misma, porque de hecho es gracias a el pensamiento crítico como todas las actividades, como toda nuestra conducta, como todo nuestro comportamiento puede desarrollarse de manera más adecuada, de manera más eficiente y de manera más eficaz. Y para prueba de ello, déjenme poner otro ejemplo acerca de una cuestión que estoy seguro nos involucra a todos,
que estoy seguro nos preocupa a todos. Hablemos un poco acerca del dinero. En el video de la presentación ustedes se dieron cuenta de que una de mis posturas críticas justamente tiene que ver con el capitalismo y con todo lo que esto involucra, entendiendo por capitalismo no tanto el sistema económico como tal, que se basa en el libre mercado, que se basa en la libertad de la persona para llegar a la acumulación de la riqueza tanto como lo desee, sino como a la deformación de ese sistema, es decir, verdaderamente como esta forma según la cual el centro, así como hablábamos ahorita de que era el centro del universo, el centro de la vida es el capital, es el dinero y por lo tanto todo gira alrededor de él. Ese es el capitalismo que yo critico. Pero bueno, retomemos la crítica en lo que tiene que ver con el dinero. Pues todos en el mundo queremos acumular tanto dinero como sea posible. Yo creo que ninguna cosa tiene hoy día más importancia que el dinero. Es a consecuencia del dinero cómo se mata, cómo se traiciona, cómo se incurre en actos fraudulentos y en cualquier tipo de conducta antisocial que nosotros nos podamos imaginar. Es más, es a consecuencia del dinero como nosotros como individuos nos autoexplotamos, como aceptamos ser denigrados, ser objeto de un tratamiento diferenciado, peyorativo, ofensivo, lo toleramos con tal de poder adquirir el dinero. Y la cuestión aquí no está, porque eso también hay que aclararlo, en ver con malos ojos al dinero o en reprobar al dinero como tal. Como todo buen hijo de vecino, a mí también me gusta ganar dinero y gastármelo en aquello que yo considero que mejora mi vida. Yo lo que quiero no es desmotivarlos o convencerlos de que ya no piensen más en la generación de dinero, sino yo lo que pretendo es el que sitúen al dinero en su justa dimensión, ni más arriba ni más abajo. Y es por eso que para mí son importantes dos premisas que, por obvias que parezcan, a veces se nos olvidan, o yo diría muy a menudo se nos olvidan, y por eso nos hacen actuar de manera muy irracional. La primera de esas premisas es que el dinero sirve para lo que sirve, pero no sirve para lo que no sirve. Como les decía, esto es una perogrullada, es una obviedad, pero pensémoslo un poquito más de cerca. El dinero sirve para resolver problemas, pero sobre todo de orden económico. Pero tampoco es que sea un objeto que pueda hacer milagros, ¿no? El acumular mucho dinero, por ejemplo, pues no me va a dotar de conocimiento, no me va a hacer sabio, no me va a hacer que el libro que está de moda, pues de repente, así como por arte de magia y porque tengo dinero, se introyecte y yo lo entienda. Tampoco me va a dar la felicidad, y de hecho esta frase que es muy extendida entre el grueso de la sociedad, que dice que entre más dinero podamos tener, pues más felices seremos, pues es por lo demás falsa. El dinero tampoco nos da la felicidad. A lo sumo nos acerca satisfactores que nos pueden poner momentáneamente alegres, pero llegar a ser felices, entendido por felicidad este estado de plenitud, no nos lo da. Tampoco el dinero nos va a dar amor. Podemos comprar simulación o copias piratas de amor, pero jamás vamos a encontrar este tipo de cuestiones. La segunda premisa es que el dinero, ya lo decía yo en el video, debe ser entendido como un instrumento para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo que nos determina, que establece lo que valemos como personas. Hay que entender que el dinero, de nuevo, es un instrumento. Lo mismo que la pala nos sirve para poder cavar en la tierra, lo mismo que un reloj nos sirve para darnos la cronología del día, para marcar la hora, lo mismo que nuestro teléfono celular nos sirve para interactuar con múltiples personas, el dinero también es un instrumento, pero no es un fin en sí mismo. De tal suerte que si nosotros entendemos estos dos principios, que no son para nada esotéricos, no estoy descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, sino son bastantes obviedades, si nosotros tenemos en claro estos dos principios,
muy probablemente cambiemos el comportamiento hacia el dinero, que desafortunadamente hoy día toma más control sobre nuestras vidas. Y si se dan cuenta, el dinero es el cebo, es esa zanahoria que persigue incansablemente el burro este de las caricaturas y tras el cual nosotros vamos hasta el hastío, hasta incluso comprometer nuestra existencia misma. Aquí valdría la pena incluso hacer un ejercicio. Si yo les preguntara que tenemos una balanza y en el platillo izquierdo se encuentra el dinero y en el platillo derecho se encuentra, pensemos, la libertad. Y si yo les preguntara qué vale más, la libertad o el dinero. Haciendo el mismo ejercicio, pero cambiando el elemento del platillo derecho, le ponemos ahora a la salud. Yo les preguntaría, ¿qué vale más, el dinero o la salud? Y así sucesivamente haciendo el mismo ejercicio y poniendo a la familia, poniendo a la vida misma, poniendo la estabilidad emocional, poniendo las relaciones personales. ¿Qué es más importante, el dinero o todo esto que acabo de mencionar? Estoy seguro que todos, por unanimidad, diríamos que lo que se encuentra en el platillo derecho de la balanza, pues es sobre todo mucho y muchísimo más importante que el dinero. Y si esto es tan claro, si esto es tan contundente, tan obvio, ¿por qué entonces a menudo nosotros sacrificamos todo lo que está en el platillo derecho en pos de alcanzar unos cuantos miles de pesos? ¿Por qué invertimos nuestro tiempo, que además está contado, más allá del credo, de las creencias que nosotros tengamos aquí, si hay una vida después, si esta es la vida, si esta es la tercera reencarnación que llevo, cualquiera que sea la concepción que tengamos, todas sumamente respetables, el tiempo es limitado y esto en lo que nos estamos transportando y que nos identifica, que nos da un semblante, el cuerpo, tarde o temprano, caduca. ¿Por qué si sabemos que el tiempo está limitado, nos pasamos prácticamente de las, vamos a ser generosos, de las 16 horas del día, entendiendo que 8 la pasamos durmiendo, ojalá que así sea, las 16 horas del día en un 85%, en un 90%, la dedicamos a generar dinero? ¿No acaso debería ser a la inversa? A lo mejor un 20% en generar dinero y el resto en hacer lo que nos plazca, en hacer lo que a nosotros nos complazca. Lo mismo pasa con la salud. Vemos a las personas, nos vemos incluso nosotros en varias situaciones, porque es una cuestión también que no me es ajena, donde en pro de a lo mejor desarrollar aquella actividad a resultas de la cual me voy a ganar unos miles de pesos, me malpaso, no como a mis horas, no como bien, como lo primero que se me atraviesa ahí en la ruta diaria, no me ejercito, ¿no? Después de realizar mis actividades, lo único que quiero es llegar a casa y dormir, descansar, llevo una vida sedentaria, de nuevo. ¿Por qué si nos quedó tan claro ahorita con esta pregunta retórica que lancé, que la salud es muchísimo más importante que el dinero, por qué entonces sacrificamos salud en pos del dinero? Y así me podría seguir con todos los elementos que he mencionado para dejar en claro el cómo hoy día el capitalismo nos ha invitado a un consumismo desacerbado, en un consumismo exacerbado, desenfrenado, que prácticamente establece, como he dicho, en el centro de toda la dinámica social el dinero. Y esto pues ha traído consecuencias por demás perniciosas, porque incluso hasta conceptos o nociones muy importantes como lo es el éxito, pues se ha convertido en un malentendido, ¿no? Resulta que hoy día el éxito se cuantifica, se entiende en términos monetarios. Depende del número de ceros que tengamos en nuestra cuenta bancaria, va a ser el nivel o grado de éxito que tengamos, cuando en realidad sucede todo lo contrario. El éxito tiene que ver con cuestiones inmateriales. Y es por eso, aprovecho para hacer una acotación, que este tipo de eventos, y aquí, maestra Estrella, pues muchísimas felicidades, son sumamente importantes porque ponen a las personas en sintonía
si ya se salieron un poquito de la ruta, oigan, recuerden que sí, hay que tener dinero, pero pues bueno, hay que ser inteligentes, ¿no? Mi pretensión, se las comparto, es en algún momento llegar a generar lo suficiente para yo subsistir en el nivel de vida que he elegido, invirtiéndole el menor tiempo posible. Probablemente esa sea una definición de éxito y bueno, la invitación es esta. Así pues, con todos estos ejemplos que de manera muy superficial hemos ahorita comentado, quiero de nuevo poner de manifiesto la importancia del pensamiento. Y es que, si ustedes se dan cuenta, todos los días somos objeto de una invasión informativa, somos abrumados por distintos estímulos publicitarios, por comentarios, prácticas sociales, costumbres, que nos invitan ya sea a embellecer nuestro cuerpo, que nos invitan ya sea a incrementar nuestros ingresos económicos, o ya sea a participar más activamente en la política. Sin embargo, son poquísimos, por no decir que ninguno, de los anuncios o las invitaciones que nos hacen para que pensemos. De cada 10 anuncios publicitarios, ¿cuántos ustedes creen que se refieran al pensamiento? De todos los espectaculares que nosotros vemos al circular en las avenidas principales, de todos los comerciales que interrumpen nuestras visualizaciones de videos en YouTube, de los comentarios que hacen todas aquellas personas que nosotros admiramos y seguimos, ¿cuántos de ellos tienen que ver con el pensamiento? Con la invitación a que seamos críticos, siendo generosos un 0.5% si acaso. Y la razón es muy simple, es que el pensamiento pues obviamente resulta incómodo y al mismo tiempo pues no invita al consumismo, todo lo contrario, aquel que tiene un pensamiento crítico mesura y es mucho más acuicioso, mucho más cuidadoso incluso en tratándose de cómo emplea su dinero. Y bueno, todo esto aunado a que sabemos de sobra que existen muchos grupos de poder, los grupos donde se toman decisiones a los que le interesa justamente que la mayoría no piense críticamente. Es una máxima incluso hasta política que es mucho más fácil el dominar, el poder manipular a aquellas personas que se creen a ciegas, que se creen a pie juntillas todo lo que ven y escuchan y que no se preguntan más allá. Es por eso que la invitación es justamente esta, a que pensemos críticamente, y es lo que yo procuro hacer de sospechas. Como me percaté de que existe un vacío alrededor del pensamiento, pues me dije, vamos a llenar ese vacío, y qué mejor que haciéndolo a través de un libro cuyo tema central es precisamente eso, la importancia del pensamiento crítico. Probablemente también ustedes a estas alturas dirán que tengo una obsesión con el pensamiento y quizá tengan razón, hablando hace ratito de psicología, por allá a lo mejor hay alguna obsesión, soy un obseso con el pensamiento. Pero es que verdaderamente no resisto, no tolero el que hoy día el pensamiento se encuentre en el último closet, en el más recóndito lugar de nuestra casa, ahí empolvándose, siendo que el pensamiento es una de las facultades, si no es que es la facultad más importante de nuestra especie como seres humanos. Ustedes, por ejemplo, se han preguntado el por qué el ser humano no tiene ofendículos naturales, es decir, por qué no tenemos dientes afilados, por qué no tenemos garras, por qué no tenemos un caparazón, por qué no tenemos la capacidad de correr a grandes velocidades, por qué no tenemos nada de eso. Bueno, pues porque el responsable de esta realidad, llámese Dios, llámese ciencia, llámese naturaleza, llámese fuerza suma, causa primera, Big Bang, como quieran ustedes llamarle, el responsable de todo esto, que es la realidad, depositó en el cuerpo humano el pensamiento. Y con el pensamiento no necesitamos nada de eso, no necesitamos garras, no necesitamos dientes afilados, no necesitamos tampoco de corazas ni de cualquier otro mecanismo de defensa, porque con el pensamiento podemos proveernos de todo lo estrictamente necesario para protegernos.
Y prueba de ello es que hemos, como civilización, desde construido, obviamente, edificaciones majestuosas, magníficas, hemos diseñado armas, hemos diseñado incluso hasta organizaciones encargadas de nuestra protección. No necesitamos garras, no necesitamos dientes afilados, no necesitamos corazas como una tortuga, por ejemplo. Entonces, dense cuenta, el pensamiento va muy de la mano a la propia naturaleza humana, de tal manera que si no pensamos, si le hacemos el feo al pensamiento, si renegamos del pensamiento, estamos renegando de nosotros mismos. Para finalizar, nada más me gustaría decirles que hay que atrevernos a usar nuestra propia razón, porque de no ser así se corre el riesgo de que seamos usados por la razón de alguien más. Sapere aude incipe es una máxima latina que dice: atrévete a pensar por ti mismo. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo, maestro, y pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, para poder darle el micrófono. ¿Algún comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Maestro, muchas gracias. Yo creo que algo muy curioso que usted comentó ahorita con respecto a lo que alcancé a escuchar fue esta parte de lo del dinero, que yo lo tuve muy presente ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? De repente las personas no podían parar, aunque la recomendación era paren porque está esta situación. El mismo sistema, las mismas cosas, como usted dice, ¿no? Nos van absorbiendo. De repente tenemos bien claras estas partes de que pues, lo más importante es la vida, la salud, esto, lo otro. Pero de repente ya estamos como tan inmersos que ya no sabemos en qué momento toma más valor el otro lado de la balanza, ¿no? Y le comento esto porque igual yo lo viví yo mismo, ¿no? O sea, y un día así igual tal cual me paré y me pregunté, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento me ganó la parte del dinero, del solventar, del tener? Porque pues también el mismo sistema, como usted lo dice, nos está bombardeando todo el tiempo, ¿no? Entonces vivimos en una vida de repente muy caótica, muy rápida, ¿no? Ya estos momentos la vida es rápido, esto. Y cuando menos vemos, a veces estamos de repente con deudas, con cosas que en nuestro pensamiento es lo primero ya, por encima de todos, ¿no? De mi familia, de mí mismo, de todo. Y eso hace que nos caigamos en esta vorágine del capital, ¿no? Entonces creo que es muy cierto esto que menciona y importante, de repente pararse a uno mismo, preguntarse, ¿no? Y observarse qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando en su vida. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, el mismo es muy afortunado y voy a aprovechar abonando a propósito de este tema para hacer un breve comercial, porque justamente el encierro, la pandemia, el confinamiento al que estuvimos nosotros sujetos hace no mucho tiempo, nos puso frente a muchas prácticas que ya viéndolas desnudadas, ya viéndolas en la cercanía de nuestros hogares, pues nos dieron a entender que probablemente mucho de lo que hacemos día con día pues no es necesario, que la podemos pasar bien, que incluso hasta podemos retomar otras actividades que a lo mejor ya habían caído en desuso. Por ejemplo, yo les comparto que en casa retomamos una tradición que años atrás se había perdido, que era la de jugar juegos de mesa. Y bueno, eso genera pues, momentos muy padres, muy importantes, que refuerzan sin duda los vínculos familiares. Y decía que iba a ser un comercial porque justamente en torno a este tema
Sospechas tiene un ensayo ahí incluido que yo intitulé, a propósito de esto, como concientizavirus, jugando un poco con la palabra coronavirus y la concientización que trajo consigo, y justamente ahí se aborda todo esto que comentas, acerca de cómo a veces necesitamos ser removidos de nuestras ocupaciones diarias para percatarnos que a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien. Y estoy seguro que al menos en aquellas personas que detectaron estos cambios en la pandemia, a la hora que ahorita poco a poco, de manera paulatina, hemos retomado la normalidad o la nueva normalidad, como se ha tenido a bien llamar, lo vamos a hacer pero ya de un modo distinto, ¿no? Lo vamos a hacer ya con esa enseñanza de que muchas de las cosas que hacíamos antes de la pandemia probablemente eran un despilfarro, no solamente económico, sino de energías, y a veces hasta nos metía en problemas innecesarios. Entonces, sí, a propósito del comentario, toda la razón. Y bueno, decía yo que uno de los ensayos de sospechas está dedicado a este tema. Ok, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Ok. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, a nombre de Centro Cultural Xochimilco Tenyotimani, agradezco como la invitación y la plaza. Pues solamente era algo de lo que ya mencionó nuestro hermano Hugo sobre la concientización. Si bien ya mencionaron sobre este pensamiento crítico que nos lleva a analizar, reflexionar y evaluar, para llegar a ese estado de conciencia, ¿dónde queda ese estado de conciencia? Solamente sería ahí el comentario. Es cuando. Sí, no, muchísimas gracias, y de la misma manera comulgo mucho con esa idea, porque ahora algo que también les quiero decir, ya una vez estando en esta ronda un poquito más dinámica, es que el pensar críticamente y asumir las consecuencias que eso supone no es fácil, el siempre ir contracorriente, el siempre ser el distinto, el que en lugar de venir de blanco viene de negro, el siempre marcar la diferencia, obviamente que atrae las miradas, no para bien, y entonces es una tarea complicada, pero que vale la pena mucho llevar a cabo. Aquí hago un comentario, propuesto una frase de un gran filósofo que yo también admiro mucho, que es Friedrich Nietzsche, que él decía que ningún precio es excesivo para el hecho de ser uno mismo. Entonces sí, hay que concientizarnos bajo la inteligencia de que no es nada sencillo. A mí me quedó un poco la duda, ¿por qué el título? Ya se ha bordeado, pero creo que no directamente. ¿Por qué sospechas? Bueno, se titula, o decidí titularlo Sospechas, porque justamente ese es el leitmotiv, lo decía en una de las entrevistas que aparecen en el libro. El libro está constituido por una serie de preguntas más que de respuestas, que lo que hacen es invitar al lector, como decía, a que ellos mismos continúen con la propia reflexión. Cuando yo tuve a bien escribir todos estos ensayos y aforismos, que son más de 200 los que están ahí contenidos, tenía una de dos opciones: el hacerlo desde el supuesto de que yo soy poseedor de una verdad, y entonces al lector le voy a decir, mira, esta es la verdad, y cual si fuera un evangelizador decirle, adhiérete a esa verdad, o bien nada más siendo más realistas, siendo pues más modestos, el decirle al lector, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo dudo acerca de estos temas, pero ¿tú qué piensas? Entonces, lo que yo hago en todos y cada uno de los ensayos y de los aforismos que componen este libro es justamente eso: sospechar, el dudar, pero no dudar nada más por dudar, el ser escéptico porque sí, sino lo que hago es retomar lo que decía otro gran filósofo, que es René Descartes, la duda filosófica, es decir, esa duda metódica que nos sirve para caminar y estar generando pensamiento. Todo esto también aunado que a lo largo de la historia de la filosofía, en el siglo XIX, existieron los que un filósofo francés ya del siglo XX llamó, este filósofo es Paul Ricoeur, que llamó los tres filósofos de la sospecha.
Y estos tres filósofos o pensadores o maestros de la sospecha, como también se le llamó, era Karl Marx, era Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Y se les llamó justamente los maestros de la sospecha, porque bueno, el primero, Karl Marx, puso en duda todo lo que se entendía hasta ese momento en términos económicos, sociales, hablaba de la lucha de clases y todo lo que ya sabemos, esta crítica frontal al capitalismo. El segundo, Nietzsche, bueno, hablaba de la muerte de Dios, entendiendo como la caída de los fundamentalismos, es decir, la caída de esas explicaciones que nos daba la religión y que nos dieron pie a que encontráramos respuestas en otros lados, en la ciencia, en la medicina, por ejemplo. Y el último, Sigmund Freud, que puso también en el centro de la discusión el tema de que muchos de nuestros comportamientos no son libres, no son discrecionales, sino que obedecen a pues lo que se alberga en nuestro inconsciente. Entonces, también influido por ese título de Paul Ricoeur de los tres maestros de la sospecha, esa actividad de la duda metódica, que es como decidí nombrar a la obra como tal, Sospechas. Buena idea. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces damos por concluida la explicación que nos dio el maestro Hugo, agradeciendo infinitamente cada una de sus palabras y su conocimiento. Un maestro en el área de derecho, un maestro en el área de metafísica. Yo creo que cuando nos invita a pensar y a reflexionar es en el sentido más especializado, ¿no? Los pensamientos al final siempre se ven reflejados. Entonces hay que tener cuidado con lo que pensamos, porque al final se convierte en palabras y estas palabras se convierten en hechos, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que nuestro ponente fue un maestro que viene con mucho cariño, con mucho amor a este lugar, que nos invita al acto más difícil, que es pensar, ¿no? Es más fácil ser solamente personas visuales, criticar a partir de lo que podemos ver y evitarnos el trabajo de reflexionar, ¿no? Entonces esta invitación que el día de hoy nos hace, yo creo que nos la llevamos muy presente, nos llevamos esta idea y pues invitar también a todas las personas que nos rodean a pensar, ¿no? Es un acto muy complicado y efectivamente no somos el centro del universo, ¿no? Eso es lo primero, el ego, no somos el centro del universo. Y lo que nosotros hacemos afecta y repercute en todos los seres que se encuentran a nuestro alrededor. En lo personal yo estoy muy agradecida, este libro muy interesante y pues una humilde felicitación. Muchísimas gracias y les pido un fuerte aplauso para el maestro Hugo. Muchas gracias a todos ustedes. Okay.